Hola, soy Cintia Álvarez y les voy a platicar un poco sobre las funciones inframonogénicas. Primeramente, consideremos el álgebra de los cuaternios H como eh, los elementos de la forma x0 es 0 más x1 es 1 más x2 es 2 más x3 es 3. Cada x es un elemento en los números reales y nuestra E0 es 1. Además, E1, E2 y E3 satisfacen las reglas de multiplicación que se tienen aquí. Ahora vamos a identificar el espacio R3 con el subespacio vectorial de los cuaternios reducidos. Es decir, cuando hacemos x3 igual a 0, quitamos esta parte. Entonces, lo que yo tengo son elementos de esta forma, nada más con E0, E1 y E2. Sigue siendo su conjunto de H. Ahora definimos los operadores parcial barra y parcial. Estos operadores los vamos a definir de la siguiente forma. Mi parcial barra va a estar dado por parcial 0 más parcial 1 de 1 más parcial 2 de 2. También lo podemos denotar por parcial 0 más nuestra parcial flecha, que sería la parte vectorial de la parcial, lo que tenemos aquí, esta parte, parcial 1 E 1 más parcial 2 E2. Y el operador D se define como el conjugado. Entonces voy a tener mi parcial 0, signo negativo en la parte de 1, parte de 2, y se denota también de esta forma. Obsérvese que cada parcial I lo que significa es la parcial respecto a x0, la parcial respecto a x1 y la parcial respecto a x2, lo que tenemos en esta parte. Bien, tanto D barra como D operan sobre funciones diferenciables f's definidas en un dominio de R3 a R3. Estas funciones tienen la forma F0, F1, E1, F2, E2. También las podemos denotar como F0 más la parte vectorial de F. Cada componente F son funciones de omega en R. Observemos algo importante. La función parcial barra de F y la función parcial barra, es decir, cuando yo a mi F ya le apliqué la parcial, esto ya son funciones de omega en H, ya no se quedan en R3. ¿Por qué? Vean aquí donde se escribió la definición de cada elemento. Cuando yo tengo E1 por E2, me da E3, también está E2 por E1, me dan componente E3, esto es que yo ya me salgo de R3. La siguiente dice, ambos operadores se pueden aplicar por la izquierda o por la derecha. ¿Qué significa? Pues que yo puedo aplicar la parcial a F por la izquierda y también puedo aplicar la parcial a F por la derecha, de ambos lados. Y en las funciones armónicas. Antes que nada, el operador laplaciano en R3 va a estar dado por parcial, la segunda parcial respecto a x0 más la segunda parcial respecto a x1 más la segunda parcial respecto a x2. Decimos que una función es armónica si el operador laplaciano de f es igual a 0. Un resultado importante para las siguientes observaciones es este. Dice, el laplaciano se puede factorizar como parcial barra por la parcial y también como la parcial por la parcial barra. Entonces, este hecho va a ser súper importante para nosotros. Bien, vamos a definir las funciones monogénicas. Yo tengo una función de omega en R3
de la forma, como les había mencionado, F0 más F1E1 más F2E2, donde cada componente va a R. Decimos que esta función f es monogénica si la parcial barra de f es igual a 0. Y decimos que es antimonogénica si la parcial de f es igual a 0. Como les había mencionado, los operadores se pueden aplicar por la izquierda o por la derecha. Formalmente diríamos que una función es monogénica por la derecha, sí, o monogénica por la izquierda, sí. Entonces es dependiendo de por dónde aplicamos el operador. Pero para funciones en R3, una función monogénica por la derecha implica que es monogénica por la izquierda. Esto se puede ver de la siguiente igualdad. Cuando ustedes tienen una función monogénica de esta forma, yo multiplico por E3 a ambos lados y lo que voy a obtener es esto. Entonces, si esta es monogénica, significa que esto va a ser 0. Por lo tanto, esto va a ser 0. Y su conjugado, que es esta parte, va a ser 0. Entonces, monogénica por la izquierda significa monogénica por la derecha. Otra propiedad es para funciones también monogénicas en R3 o antimonogénicas, decimos que son armónicas. También se puede ver fácilmente de la definición. Yo tengo que es monogénica cuando aplico mi operador D por la izquierda, sería nuestro delta, como ya es 0, nuestro laplaciano va a ser 0, por lo tanto es armónica. Igual para la antimonogénica, pero ahora aplicamos nuestro operador de barra a la izquierda y también tenemos que es una función armónica. Bien, vamos a la parte importante de la plática. ¿Qué es una función inframonogénica? Decimos que una función es inframonogénica si cuando aplico el operador de barra por la izquierda y por la derecha, me da igual a 0. Es anti-inframonogénica si cuando aplico el operador de a ambos lados y me da 0. Observemos que si una función es inframonogénica, va a ser, su conjugado va a ser anti-inframonogénico. Y si el conjugado es anti-inframonogénico, la función es inframonogénica. Esto se puede ver fácilmente de la definición. Yo tengo mi definición de inframonogénica, calculo el conjugado y me va a dar parcial de f conjugada por la parcial. Es decir, que f conjugada es igual a 0. Y tendríamos que es anti-inframonogénica. Ahora, si F es monogénica o antimonogénica, entonces es inframonogénica. Observen esto también de la definición. Yo tengo que una función es monogénica, entonces cuando aplico significa que la función es monogénica, yo tengo nada más parcial barra de F igual a 0. Cuando yo aplico la parcial barra del otro lado, pues también tendría que es igual a 0. Esto significa que va a ser inframonogénica. De igual forma, para las antimonogénicas, yo tengo una antimonogénica, es decir, que la parcial de f es igual a 0, aplico la parcial a 0 y me sigue dando 0. Entonces, estas dos observaciones fácilmente se pueden observar de la definición. Bien, similarmente al caso para las funciones, cuando yo aplicaba el operador barra AF o el operador de AF, yo les platiqué ahorita que estas funciones ya se salían de R3. Vean qué es lo que pasa con las funciones inframonogénicas. Las funciones inframonogénicas siguen estando en R3. Mis nuevas funciones se quedan en R3. Esto lo podemos ver, vean que es usando la definición tenemos que la parcial barra de F, por aplicar la parcial barra, tenemos la definición,
Haciendo las multiplicaciones tenemos estos términos. Y de aquí, los primeros 4 términos se puede ver que están en R3. Vean, esto es real, esto tiene parte 1 y parte 2 solamente, esto también tiene parte 1 y E2, también parte 1 y E2, no hay parte 3 en ninguno de estos términos. Lo que no se puede ver tan rápido son los últimos 4 términos, pero también los podemos ver desarrollando los términos que si nosotros sumamos esta parte con esta parte, nos olvidamos un poquito de la parcial cero, porque es parte real. Entonces nos quedamos en estas dos partes. La suma de estas dos partes, chequen, es real. Cuando calculamos la parcial cero, sigue siendo real. Este penúltimo término, estoy calculando la parcial flecha, la parte vectorial de F0, vean, cuando hacemos los cálculos, nosotros los que tenemos es al cuadrado, la parcial flecha, y esto lo tenemos de esta forma. También es real. Por último, la parte vectorial de esto, lo que tenemos, esto sí ya nos da parte 1, nos da parte 2, pero tampoco nos da parte 3, es decir, que nos quedamos en R3, ya no nos salimos de R3. Bien, similar a las funciones armónicas, también tengo las funciones biarmónicas. Una función es biarmónica cuando el laplaciano de f es armónico. Esto lo que significa es cuando yo aplico 2 veces el operador laplaciano a f, me da 0. Veamos qué propiedades tenemos. Si b es una función biarmónica, entonces la parcial de b por la parcial es inframonogénica y la parcial barra de b por la parcial barra es antiinframonogénica. Esto sale de la factorización del laplaciano. Nosotros tenemos que b es biarmónica, es decir, que nuestro laplaciano al cuadrado es igual a 0, de b es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer, como el laplaciano conmuta con f, yo puedo acomodar mis parciales como me convengan. Si yo tengo mi operador laplaciano, después puedo aplicar mi parcial barra a ambos lados. Y ya voy a tener que esto, como esto es 0, lo de adentro también va a ser 0. Si tengo parcial barra y parcial barra aquí, yo digo que esto va a ser inframonogénico. Similar es el caso del anti-inframonogénico, porque yo aquí voy a aplicar la parcial y la parcial. Entonces, lo de en medio me va a quedar 0. Todo esto se desprende, como les digo, de que el laplaciano lo puedo conmutar con f. Laplaciano de f es igual a f por el laplaciano. Entonces, de ahí tenemos esta parte. Y la otra dice, si f es inframonogénica o antiinframonogénica, entonces cada componente fi es biarmónica. Entonces yo tengo una función inframonogénica, cada una de sus componentes las ponemos biarmónica. Bien, lo que se pretende ahora es construir una base para los polinomios inframonogénicos. Entonces, vamos a construirla a partir de lo que ya conocemos, ya es sabido. Tenemos una colección de polinomios homogéneos de grado n, o el sub n, de las variables x0, x1 y x2. Y vamos a considerar los 2n más 1 armónicos esféricos sólidos en coordenadas esféricas. Estos están dados por u más, decimos u par, y la u menos la u impar. Observen, estamos multiplicando por unas p's. Estas p son los polinomios asociados de Legendre de grado n y orden m. Todas las u's son polinomios de grado n y forman una base para los armónicos.
para los polinomios armónicos de grado n. Bien, vamos a recordar una base, ya también esto es conocido, una base para los polinomios monogénicos. Se construye, tomamos x par y x impar como la parcial barra de la sus que acabamos de definir. Observen que si yo quiero que mi x sea de grado n, aquí tengo que tener un n más 1 para cuando calcule mi parcial sea de grado n. Los pares van a comenzar en 0, la m comienza en 0 hasta n más 1, es decir que tenemos n más 2 elementos. Y las impares tenemos la parcial barra de u menos de u impar. También observen n más 1 derivada una vez y baja de grado. Entonces estos empiezan en 1. Vean que tenemos n más 2 y aquí n más 1 elementos. Entonces, la base de los polinomios homogéneos monogénicos de grado n tiene dimensión 2n más 3 y está dado por esta forma. Chéquenlo. Tomo todos los pares y los uno con los impares. Ese ya es un resultado conocido. Y una propiedad que satisfacen, la propiedad de Apel, yo tengo la parcial de cada x, conmutan, y esto es igual bajo el grado. Vean cómo baja el grado. Cuando yo tengo la parcial de x baja mi grado, tenemos un factor, pero es igual al mismo polinomio, nada más un grado menor, de orden m, pero de grado menor. Esto se cumple de 0, cuando la m va de 0 a n, cuando la m es igual a n más 1, nuestras x, el de x va a ser igual a 0. Eso es lo que le llamamos las constantes monogénicas. Ahora vamos a definir ya la base para los polinomios inframonogénicos. Obsérvense cómo vamos a definir esta base. Yo tengo para grado n igual a 0, se tienen tres funciones constantes. Voy a tener E0, E1 y E2. Ese va a ser mi grado n igual a 0. Para n igual a 1, van a ser los monomios lineales. Vean cómo voy a construir para n igual a 1. Tomo x0 por e0, x1 por e0, x2 por e0. Así todas las variables las voy a multiplicar. Estas 3 por e0, estos por e1 y ahora por e2. Y esa va a ser mi base para grado 1. Para grado n mayor o igual que 2, yo ya voy a estar definiendo los de 3 tipos. Entonces vean a continuación. Dice, el tipo 0. Voy a empezar con el tipo 0, que van a ser los 2n más 3 polinomios monogénicos. Es decir, n más 2 pares y n más 1 impar, como las x que acabo de definir anteriormente. Véanlas. Aquí tengo mi tipo 0. El tipo 1 va a estar definido por 2n menos 1 polinomios con n par y n menos 1 impar. N pares, n menos 1 impares. Vean cómo se definió. Las voy a denotar por las y más y por la y menos. Pares e impares. Y vean, tengo mi x conjugado por mi monogénico de grado n menos 1, monogénico par, más el monogénico par, pero ahora multiplicado por el x conjugado de este lado, más 2 por n más 1, la norma al cuadrado, por un monogénico de grado n menos 2. También similarmente es el impar, véanlo, nada más cambian los impares. La primera, los pares van de 0 a n menos 1 y los impares van de 1 a n menos 1. Entonces tengo tipo 0, tengo tipo 1 y por último los tipo 2. Aquí van a ser 2n más 1 polinomios. Vamos a considerar un contragénico para m igual a 0, que es este, y n pares con n impares.
Vean cómo se define. Ahora ya está en términos, mi contragénico va a estar en términos de las U's, de los armónicos. Y los otros elementos, vean, se parecen mucho a lo que teníamos para los del tipo 1, pero aquí tenemos este término, el esférico armónico. También aquí tenemos este término para los pares, para los impares. Esa es la diferencia en los Z más y los Z menos. Si observan aquí, tenemos que la base es de 6n más 3 elementos, es decir, que los polinomios inframonogénicos tienen dimensión 6n más 3. Vean a partir de la base cómo se pueden ver algunos ejemplos de polinomios inframonogénicos de grado, nada más voy a ver los de grado 2 y los de grado 3. Grado 1, grado 0, grado 1, ya se los acabo de mencionar. Grado 2, pues tenemos aquí los polinomios, los del tipo 1, serían las Y's, vean cómo se ven. Y los del tipo 2, que serían nuestras Z's, veanlos. Aquí faltarían, claro, los monogénicos, ¿no? Los del tipo 0. Nada más tenemos tipo 1 y tipo 2. Y los otros serían los de grado 3. Vean los del tipo 1. Serían las Y's, las pares y nuestras impares. Por último, vean los del tipo 2, también para grado 3. Serían nuestras Z's. ¿Cómo se muestran? Y estos son los del tipo 2, grado 3 también. Observen la forma de los polinomios inframonogénicos. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención.